Bien, volvamos. Continuemos con la segunda parte de la fisiología de los sentidos. Y arranquemos entonces ahora por lo que es la fisiología del gusto. Bien, como habíamos visto, la percepción del gusto no se hace al azar en cualquier parte de la lengua, sino que en la parte posterior está el amargo, en la parte lateral y posterior está el ácido o agrio, en la parte lateral y anterior está el salado, y en la punta de la lengua el dulce. Se le suma un quinto sabor que se denomina umami, que quiere decir sabroso, y que esto es un invento de los japoneses, evidentemente, y que realmente, discúlpenme, pero dudo de esto de sabroso. ¿Sí? Dudo que exista algo así, una percepción así. Porque puede ser sabroso o no algo amargo, y realmente no sé cómo sería la conjunción de estas cosas, pero bueno, dejémoslo ahí. Dijimos que la lengua es un órgano obviamente compuesto por músculos, es un órgano muscular, está ubicado dentro de nuestra cavidad oral, y la función que tiene, entre otras cosas, en la parte sensitiva, es detectar los diversos sabores. ¿Dónde se hacen ellos? En las papilas gustativas. Por lo tanto, las papilas, que preferentemente están en la lengua, pero también algunas están en el paladar y otras en el piso de la boca, son las que van a permitir que el contacto de las partículas que tienen el sabor con ella sean transmitidos luego como impulsos nerviosos. ¿Sí? Entonces, como bueno, habíamos dicho, dentro de lo que son las zonas gustativas de la lengua, se encuentra, si uno cortase la superficie lingual, estos botones gustativos. Los botones gustativos están compuestos por las papilas, perdón, que son las que tienen las células verdaderamente sensoriales, es decir, las que perciben el sabor de la partícula que ingresa por el poro y que transforman ese sabor en impulsos nerviosos. Bien, y como dijimos, ¿sí? El gusto está mediado gracias a la conjunción de cuatro pares craneales, ¿sí? Del décimo par, ¿eh? Vago o neumogástrico, a través de o gracias a el nervio laringio superior, del nervio glosofaringeo, noveno par, ¿sí? Que aparte da sensibilidad, no solamente el sentido del gusto, sino que también da la sensibilidad, ¿eh? Y de una conjunción en la parte anterior de la lengua entre la rama maxilar inferior del trigémino a través del nervio lingual y del 7 bis, el séptimo par bis, el intermediario de Reisberg, a través también del nervio lingual por la cuerda del tímpano. La conjunción de estos cuatro nervios son los que dan la sensación, este sentido del gusto. Entonces, esta sería la vía gustativa, como dijimos. Laringio superior, rama del décimo par del neumogástrico vago, glosofaringeo, noveno par, ¿sí? Intermediario de Reisberg a través de la cuerda del tímpano, séptimo par bis, 7 bis, y a través del nervio lingual también, de la rama maxilar inferior del trigémino. La conjunción, la conjunción de las fibras sensoriales de estos cuatro pares craneales harán estación en la protuberancia, luego irán al diencéfalo para hacer estación en el núcleo ventral posteromedial del tálamo y de allí a la parte inferior de la corteza parietal por sobre la cisura de cilio para dar conocimiento, para tomar conciencia de lo que estamos degustando, ¿sí? Es decir, allí está la proyección cortical del gusto. Pasemos ahora al olfato. Está estimulado la sensación del olfato por las partículas odoríferas o aromáticas que se desprenden de los cuerpos que son volátiles. Van a ingresar a través del epitelio olfatorio. Recuerden que la nariz humana distingue entre más de 10.000 aromas.
y que el moco que segrega la membrana pituitaria, la membrana que recubre las cavidades nasales, son las que atrapan y transportan estas partículas odoríferas hasta las cilias, esos pelitos que sobresalen en la cavidad nasal y que son los que van a percibir realmente las partículas odoríferas. Estas transformarán esa energía química en impulsos eléctricos. Lo van a transmitir al nervio olfatorio que está este, pasando a través de las perforaciones de la lámina cribosa del etmoides, ¿sí? En esta representación, ¿sí? En la cavidad nasal, la membrana pituitaria segrega el moco, que es el que atrapa las partículas odoríferas y las pone en contacto con las cilias del nervio olfatorio, cuyas ramas atraviesan la lámina cribosa del etmoides, la perforación de esta lámina horizontal del etmoides. Para transformar esta energía química de las partículas odoríferas en impulsos nerviosos que llegarán al bulbo olfatorio y luego al tracto o cintilla olfatoria. Desde allí, como dijimos, la percepción de las partículas odoríferas, la transformación de la energía química en impulso nervioso hacia el bulbo olfatorio, hacia las cintillas olfatorias y de allí a el uncus del hipocampo, en realidad primero a la corteza temporal, al, al uncus temporal, al gancho del temporal, y luego en conjunción con todo lo que es el sistema límbico, amígdala, hipocampo y el lóbulo de la ínsula. Y pasemos ahora a lo que es la fisiología del tacto. El sentido del tacto es el que nos permite percibir cómo están conformados los objetos que tocamos, ¿sí? A través de la presión, de la temperatura, de la aspereza, de la suavidad, de la dureza o lo blando que sean, etc. El tacto se puede dividir en dos grandes ítems. La sensibilidad protopática, que es el tacto grueso, el que no nos permite discriminar, y el que habla particularmente de más o menos qué forma tiene y cuánta presión debo hacer para tocarlo, y la sensibilidad epicrítica, que es la que nos permite poder discriminar entre dos puntos, es decir, la discriminación exacta, el detalle. Y obviamente que la mayor parte de estas cosas se hace a través de la piel. La piel tiene varias funciones. Protegernos del medio ambiente como una barrera inmunológica, permitir la excreción de sustancias a través del sudor, mantenernos como un aislante térmico porque mantiene la temperatura corporal y aparte por su flexibilidad permite el movimiento. Este es un corte esquemático de la piel en el cual vemos la parte más superficial, que es la epidermis, ¿eh? La parte media, que es la dermis, y la parte más profunda, que es la hipodermis, que es por donde discurren los vasos, los nervios y los linfáticos, y que proyectan sus ramificaciones hacia la parte media, hacia la dermis, que es donde están los anexos de la piel. Los pelos con sus músculos y con sus glándulas anexas, sus glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas y los receptores de todas las sensaciones táctiles que vamos a percibir. Tendremos mecanorreceptores, como los corpúsculos de Meissner, de Pacini, de Krause, los receptores de Merkel, perdón, y los receptores de los folículos pilosos. Vieron que cuando uno roza un pelo tiene sensibilidad también, ¿no es cierto? Van a estar los quimiorreceptores, que son las terminaciones libres, los nociceptores o receptores del dolor, que también transmiten el prurito, es decir, la picazón. La picazón el prurito es un dolor modificado. Y los interoceptores, es decir, los que transmiten la sensación interna. Y los termorreceptores, que son los receptores para el calor y para el frío. Y aquí veremos que tendremos en la dermis los corpúsculos de Krause,
que sensan el frío, los de Ruffini, que sensan el calor, los de Meissner, que son para el tacto profundo, los de Batter-Pacini, que son para la presión, y también los asociados a al pelo, ¿sí? Que también tienen sensores. Entonces, repasando, ¿eh? Para la presión, los de Pacini, para el calor, los de Ruffini, para el frío, los de Krause, los de Meissner, sobre todo para el tacto profundo, y las terminaciones libres para el prurito y el dolor. La distribución obviamente no está hecha al azar, y tampoco es homogénea. Por ejemplo, tenemos más receptores por centímetro cuadrado de superficie cutánea en el pulpejo de los dedos, es decir, en la yema, donde la densidad es elevada y por lo tanto tenemos mayor sensibilidad, que por ejemplo en la espalda. Y vamos a tener receptores para el tacto, para el dolor y para la temperatura. Estos son algunos de los receptores que tenemos en la dermis. Y esta es una distribución del sentido del tacto en cuanto a los receptores, ¿sí? El sentido del tacto, ¿qué hace? Traducir la energía, ¿sí? Depende de cómo sea, ¿sí? Por ejemplo, la energía mecánica reconoce tanto las vibraciones como la presión, ¿sí? Y lo sensan mediante mecanorreceptores. Por ejemplo, los discos de Merkel, lo que sensan es el tacto y la presión sostenidas. Los corpúsculos de Ruffini, también la presión sostenida. Ya veremos que los corpúsculos de Ruffini también permiten sensar el calor. Los corpúsculos de Meissner, que traducen o sensan cambio de textura, la vibración lenta. Y los de Pacini, que sensan la presión profunda, es decir, la vibración rápida. La energía térmica está reconocida por dos tipos de termorreceptores, es decir, reconocen la temperatura y está sensada por dos tipos de termorreceptores. La presencia de calor, ¿sí? Es decir, los corpúsculos de Ruffini que sensan el calor, o la ausencia del calor, es decir, la presencia de frío, que se da a través de los corpúsculos de Krause. Y otro tipo de energía, ¿sí? Como por ejemplo el dolor, que está reconocida por los nociceptores, que son las terminaciones libres, que sensan mediante sensores mielínicos, que son sensores rápidos, o amielínicos, es decir, según sus fibras estén recubiertas o no de mielina, ¿no? Que son constantes y son más lentos. Y pueden sensar tanto el calor como el frío, los cambios de pH, y obviamente, como dijimos antes, no solamente sensan el dolor, sino que recuerden que también sensan el prurito. Entonces, el recorrido de estos estímulos de diferentes tipos de tactos sería un golpe, un roce, una presión en la piel, va a estimular la neurona sensitiva del receptor que corresponda, conducirá el estímulo nervioso, es decir, esta neurona sensitiva transmite, primero traduce la energía, sea mecánica, sea térmica, sea química, etcétera, la traduce en estímulo nervioso que va a ser conducido hasta una interneurona que está en la médula espinal. De ahí ascenderá por alguno de los haces posteriores hasta el tálamo, hará sinapsis en el tálamo y luego se dirigirá a la corteza parietal, contralateral, es decir, la zona retrorolándica, en donde se percibe el estímulo y se hace consciente de qué es lo que estamos percibiendo. Obviamente que la estación en el tálamo también nos indica si este tipo de estímulo tiene algún tipo de sensación, si es agradable, desagradable, indiferente, etc. Entonces, estas serían las vías del tacto, ¿sí? Como dijimos, sean en los corpúsculos, en los receptores, en las terminaciones libres, en las terminaciones de los folículos pilosos, ingresarán
se traducirá esta energía en estímulo nervioso e ingresarán por los cordones posteriores hasta el haz posterior de la médula. Allí, como dijimos, recuerden que se entrecruzan, pasan del lado contrario y sube el axón de la segunda neurona, por ejemplo, por el fascículo espinotalámico anterior. ¿Hasta dónde? Hasta el tálamo. Allí harán estación en el tálamo y esta última neurona, que es la tercera neurona, dirigirá el estímulo hacia la corteza retrorolándica en el área somatoestésica de la corteza parietal, donde uno se hace consciente del estímulo y realmente sabe qué es lo que está pasando. ¿Sí? Lo mismo, el estímulo que ingresa por el cordón posterior se decruza, se entrecruza, asciende por el haz espinotalámico hasta el tálamo y de allí a la corteza parietal retrorolándica. ¿Sí? Es decir, todo sigue una misma vía. La sensación, transformación de la energía hacia impulsos nerviosos en el receptor correspondiente, ingreso por el cordón posterior, sinapsis con la primer neurona, ¿sí? Ascenso de esta segunda neurona, entre la primera neurona que es la del receptor y obviamente la sinapsis es entre la primera neurona que es del receptor y la segunda neurona que es la de la médula, una vez entrecruzado, es decir, pasado hacia el lado contralateral, ascenso de la segunda neurona hasta el tálamo, sinapsis con la tercera neurona y de la tercera neurona a la corteza retrorolándica del lóbulo parietal. Bien, gente, hasta aquí llegamos. Gracias por la atención dispensada. Espero realmente haber sido claro en este tema. En realidad espero haber sido claro en todos los temas que tratamos hasta ahora. Recuerden que si llegan a tener preguntas, algún concepto que vertir, alguna duda, algo que comentar, nos encontramos en el foro. Les vuelvo a agradecer por la atención y nos vemos en la próxima. Espero que estén todos bien y que sigan así. Hasta luego.